Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Hola, bienvenidos nuevamente a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Un adagio dice, quien no conoce la historia tiende a repetirla. Por eso nuestro invitado de hoy es un periodista, es además historiador, es amante de las letras porque ha publicado varios libros con este contexto histórico de Nariño que es tan rico, pero también a la vez tan desconocido hasta por nosotros mismos. Desde la misma academia se ha dejado al lado la historia, nos comentaba extra micrófonos. Se trata de Enrique Herrera Enríquez. Pues es un gusto tenerlo con nosotros, mi estimado Enrique, y darle la bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes. Para mí, Felipe, también es bastante satisfactorio porque, primeramente, la gente conoce que de parte mía vengo comprometido desde tiempo atrás en que la gente conozca la historia. Porque, lastimosamente, ¿qué es lo que pasa? Uno aquí en la escuela, el colegio, aún la universidad, más enseñan de Popayán, de Quito, de Bogotá, que de Pasto. Y entonces, cuando la gente va a otra parte y le preguntan, hola, vos sos pastuso, ¿no? ¿Y qué de Pasto? ¿Y la gente qué pasa? Nadie defiende lo que no conoce. Por ende, es que a mí me encanta cuando la gente me invita a esta clase de programas. ¿Para qué? Para casualmente motivar, incentivar que la gente tenga identidad, que tenga sentido de pertenencia, que sienta orgullo de ser pastuso o pastusa, de ser gente de acá del sur. Y eso fue lo que le pasó a Enrique Herrera en su momento para apasionarse por la historia. ¿Cómo fue ese encuentro personal con la historia? Sí, mira, para 1974 de parte mía salgo para Bogotá a estudiar. Yo lo digo abiertamente, no tengo por qué avergonzarme. Papá había muerto, mamá no tenía cómo darme a mí para un apartamento solo. Lo compartí con un santanderiano, con un payanés, con un cartagenero. Y entonces, de cuando en vez venía la parte de la historia, llegaba el cartagenero, hablaba de Blas de Lezo, hablaba de los piratas, los corsarios, las murallas de Cartagena, llegaba el payanero, los presidentes de Colombia, llegaba el santanderiano, que Bermeo, que Garán, y vos qué pastuso. Yo francamente, de parte mía, pues no tenía conocimiento muy cabal al respecto y por tal motivo, ¿qué pasa? Por no quedar mal, en aquel tiempo era muy amante del fútbol, entonces tenía mis recortes de prensa y alguna cosa había escuchado de un San Lorenzo, en fin, para no quedar mal, ¿no? Porque tenemos esa característica de los de acá del sur, que nosotros no quedamos mal. ¿Qué dije yo? Disque Pasto había sido fundado por San Lorenzo de Almagro, el equipo de fútbol. Eso me dio a mi vergüenza de patria. Vine para acá, para Pasto, en vacaciones. Yo me había criado por la parte donde quería, digamos, por la parte del sector de la panadería, el templo. Allí donde ahora queda el Fernando Plaza, el antiguo Sindagua, era la casa del maestro Alberto Quijano Guerrero, pues. Para mí, una gran satisfacción porque llegué donde él, le conté la anécdota, la historia, y le pedí pues que me preste algo, un libro, o me venda, me alquile. El maestro medio se sonrió, yo no entendía. Ahora entiendo. En la academia vamos con 16 libros publicados. Yo llevo ya 17 libros publicados. Escribí una ocasión 377 artículos. Y hasta ahora directamente no me creo que conozca toda la historia. Además, esto es dinámico. Pero por ahí fue donde empecé. Luego me tocó de Bogotá volver para acá, para Pasto, y entonces conocí lo que se llama la Sala de Autores Nariñenses. Allí empecé la investigación, y es por lo cual, directamente hoy en día, para mi satisfacción, de que la gente conozca nuestra historia. Bien, hay un caso especial frente a los nariñenses, a los pastuzos, como usted lo dice, van subiendo a Cauca y van cambiando de voz, y olvidándose de nuestro regionalismo, de nuestra forma especial y única a veces de hablar, de comunicarnos, ¿no? Que nos crea una identidad especial. ¿Desde dónde nace en sus investigaciones esa parte de la historia cuando ya comienza a hablarse despectivamente del pastuso, de la gente de esta región? ¿Por qué? En forma indiscutible.
la actitud que tomó la gente de Pasto durante la Guerra de la Independencia, porque para infortunio de la gente del norte, ellos no conocen nuestra historia. Entonces empezamos por un aspecto que a mucha gente va a asombrar. La gente que ya me conoce sabe que es así. Hoy en día no podemos mentir ni que nos mientan. Está en Internet. Entonces, ¿de dónde acá el 20 de julio de 1810 de independencia? Una farsa. Como una farsa también la cuestión de Quito el 10 de agosto de 1809. ¿Por qué hablo de Quito? Porque Quito y Bogotá tiene mucho que ver con Pasto, igual que Cali. Y Cali también. ¿De dónde acá el 3 de julio de 1810 de independencia? Cuando los documentos que hablan es netamente de monarquismo. Entonces, la independencia en Bogotá fue el día 16 de julio de 1813. En tanto, la independencia en Quito fue el 29 de mayo de 1822. Ya Pasto lo atacan dos ejércitos, 4.000 hombres desde el sur, desde Quito, y 3.000 desde el norte, el 22 de septiembre de 1811. Es decir, 2 años antes de que se proclame la independencia, al menos escrita en Bogotá, y 11 años antes de Quito. ¿Por qué vienen para Pasto? Porque en Pasto, supuestamente de principio, habían 1.200 libras de oro que las había traído don Miguel Tacón para acá, para Pasto, con la intención de llevárselas de Pasto para Túquer, Barbacoas, y se volaba. Pero lo cierto es que aquí en Pasto estaban únicamente la mitad o menos, 400 y pico de libras. ¿Qué pasó? Que esas libras de oro son escondidas dentro de un templo o convento que es, en este caso, Santo Domingo, donde ahora queda Cristo Rey. Bien conocemos, mi querido público que nos está aquí escuchando, ¿no?, como Pasto, en forma indiscutible, tenemos que es prácticamente un gran convento. Por donde vamos encontramos un templo, un convento, una capilla. Eso no es gratuito, es el dominio radical que aquí en Pasto ha habido. Y también un aspecto que da a entender la capacidad de gente que aquí había. Porque mi pregunta es, ¿dónde conocemos un cura o una monja que no sepa leer y escribir, por ejemplo? Gente capaz inteligente. A grosso modo, para 1810 hay estadísticas donde, oiga bien mi querido televidente, en tanto Pasto con 8.000 habitantes tenía 1.750 y pico de letrados, gente que sabía leer y escribir. Bogotá con 20.000 tenía 2.500. Es decir, proporcionalmente hablando, había gente más preparada en Pasto que en Bogotá. Entonces, la gente cuando viene para acá, porque bueno insistir, no es por la independencia, es por el tesoro que estaba aquí escondido, empezando por el señor don Joaquín de Caicedo y Cuero, el de Cali, quien cuando uno llega a Cali pregunta, ¿y el señor que está ahí presente quién es? La gente en Cali orgullosa dice, él es el prócer, don Joaquín de Caicedo y Cuero. ¿Qué pasó con él? A él lo mataron. ¿Quiénes? Los pastusos. ¿Por qué? Por brutos. ¿Cómo así? Él llevó la independencia, ellos no quisieron. Hoy en día, usted, mi querido televidente, va al computador y pone documentos, ciudades confederadas del Valle del Cauca. Léalos. Y va a estar de acuerdo con lo que dice el historiador Germán Patiño Osa del Valle del Cauca. Don Joaquín de Caicedo y Cuero, hasta donde conocemos por la documentación, nació, vivió, luchó y murió siendo 100% monarquista. Él nunca fue patriota. Y aquí la gente lo tenemos por patriota. Cuando él vino fue a robar la plata. Él no vino por ninguna cuestión de independencia. Esto que estoy diciendo, mire, acabo de llegar de Cali, invitado por la Academia Vallecaucana. Y allá me tocó decir la verdad, porque en esto la gente que manejamos la historia es como el abogado, con documento en mano, y el documento así lo dice, sino que allá apenas están conociendo un acta que ciertamente estuvo extraviada, la del 3 de julio de 1810, donde uno comprueba, donde por ejemplo nuestro paisano Emiliano Díaz del Castillo, en 1987 publicó el testimonio del acta del 3 de julio, ¿no? Y él no conocía todavía el acta en sí, apenas apareció. Y hay gente que lastimosamente pasa en esto como en todo, ¿no? Gente que se quedó con el pasado. Y la historia es dinámica. Tiene que estar uno permanentemente investigando, porque de lo contrario, lo que estamos comentando, quedan mal a ellos. Yo le participo, mi querido paisano,
y paisana. Allá en Cali acabo de triunfar porque le demostré a los caleños de que estaban totalmente equivocados, que el prócer don Joaquín de Quesillo de Cuero, él era un hombre 100% monarquista. Y aquí invito a la gente que recuerde la famosa serie La Pola, donde, por ejemplo, uno encontraba, ¿no?, de que señores como Antonio Baraña, Jorge Tadeo Lozano, el señor Camilo Torres, el sabio Caldas, defendiendo abiertamente a don Fernando VII. Y eso es cierto. ¿De dónde tomó el libretista esos datos? De un libro que llama Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia, del maestro Indalecio Oliva Aguirre, que no es ningún pintado en la pared. Mi querido televidente, le recuerdo, él fue nada más, nada menos que designado a la presidencia en la época de Alfonso López Michelsen y presidente encargado. Para mí es la mala interpretación que han hecho en el norte del país, en la historia oficialista mentirosa, para que acá nos ubiquen como gente que no queremos la independencia, cuando lo que hemos demostrado es que nosotros, por ejemplo, en la colonia elegíamos a los propios dirigentes, eran pastuzos, gente nacida aquí, preparada, educada, en Quito, en Lima, aún en España. A diferencia de que, por ejemplo, en Popayán, la parte de Cali, la parte de Caracas, la parte de México, ¿no?, a ellos les enviaban desde España. Por ende, el grito que se dio el famoso 20 de julio, ¿cuál era? ¡Viva el rey! Abajo el mal gobierno. Entonces, sí, entonces, si la gente me habla de independencia el 20 de julio de los franceses, estamos de acuerdo, mas nunca de los españoles. Hoy en día usted, mi querido televidente, puede perfectamente meterse en internet y busca actas de independencia, las de 1810. Yo soy categórico, porque hay del 11, 14, 18, no. Las actas de 1810, la de Caracas, la parte de Bogotá, la parte de México, las de 1809 de Chuquisaca, la de Quito, esas tienen los 3 puntos que estamos comentando. Entonces no es el cuentico aquel que nos echaron en el colegio y en la escuela de que unos tipos inteligentes se habían reunido, ¿no?, para hacer la independencia. Les llegó de papaya, para que hablemos en términos coloquiales, la cuestión, la orden que daba la Junta de Sevilla para que se creen las juntas conservadoras. Y usted lee hoy en día lo que dice el Acta de Quito, lo que dice el Acta de Bogotá, el Acta de Cali, y ante todo los juramentos, leámoslos y vamos a encontrar de que son 100% monarquistas. Entonces, la actitud violenta criminal que toman contra Pasto por parte de esta gente que viene por la plata es lo que obligó a que la gente de Pasto asumiera una defensa, porque aquí éramos un mundo por aparte. Además, en Pasto hay una parte que es muy importante. En América, la Iglesia Católica siempre puso a Dios y al Rey juntos. En Pasto nos dividimos porque supuestamente dependíamos en la parte eclesiástica del obispo de Quito y en la parte civil de la parte de acá de Popayán y de Bogotá. Es decir, no dependíamos de nadie. Por ende, acá elegíamos las propias autoridades. Eso es lo que la gente no quiere entender en el norte. Pero cuando acá vienen, y de parte mía, he estado aquí en Bogotá dictando charlas, cuando entramos en ese aspecto tienen que reconocer lo que estamos comentando. Porque vuelvo a insistir, esa más historia, ¿de dónde nace el 20 de julio de 1810 de independencia? En 1872 hay una controversia entre Miguel Antonio Caro y José María Quijano Otero. Quijano Otero defiende el 20 de julio tal cual como conocemos, con Llorente, en fin. En cambio, Miguel Antonio Caro defiende el 16 de julio de 1813 de independencia. ¿Qué pasó? Le metieron ahí hasta politiquería, porque el presidente, que era compartidario de Quijano Otero, llegó y terció y emitió la ley 60 del 8 de mayo de 1873, por la cual se establece, se institucionaliza el 20 de julio como de independencia. Se nota el apasionamiento de Enrique Herrera por la historia. Después de estos mensajes, vamos a preguntarle sobre un tema también que nos inquieta a todos nosotros, que es la historia de Agualongo. Él escribió un texto que es Agualongo a través de los tiempos, y una de las propuestas era precisamente cambiar
la estatua de Nariño en la Plaza Nariño por la de Agualongo. Vamos a ver cuál es su posición al respecto después de este corte de comercial. Ya volvemos con Telepasto, Mirada Sur. Nuevos conocimientos que generan alternativas innovadoras para las necesidades ambientales de la región con la aplicación de procesos tecnológicos son propuestas de egresados de la Maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad Mariana. Inscripciones e informes en www.umariana.edu.co. Teléfono 731-4923, extensión 164. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Dos grandes instituciones comprometidas con la excelencia, la Universidad Mariana y el CES de Medellín, se unen para ofrecer en la ciudad de Pasto la maestría en epidemiología, dirigida a todos los profesionales de la salud. ¡Inscríbete ya! Informes, Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales, teléfono 731-4923, extensión 164, www.umariana.edu.co. Continuamos con Telepasto, Mirada Sur. Seguimos en Escenarios, en esta oportunidad con la presencia de Enrique Herrera, investigador, periodista, escritor sobre el tema de la historia, especialmente de nuestra región, miembro de la Academia Nariñense de Historia. Don Enrique, ¿cuál es su posición frente a esa propuesta que hace algunos años decía del cambio de la estatua de Nariño por la de Agualongo? ¿Cuál es su posición frente a esto, sobre todo trayendo esa imagen de la historia frente a estos dos personajes en nuestra región? Empezando por esto, óigalo bien, lo que menos este departamento debería llamarse Nariño. ¿Por qué? Empezando que él viene en 1814, nos ataca en plena Semana Santa de ese año. Imagínense lo que significa para la gente de Pasto un ataque en plena Semana Santa. Él, en Popayán, ¿qué había hecho? Dio la orden para que se saquen los templos, los conventos, las capillas, a objeto de sacar los elementos de valor, para fundirlos. Eso para el pastuso de la época, pues era una cosa gravísima. Nariño, ¿qué es lo que hace? Las cartas que le envía para acá es totalmente amenazantes, que no va a quedar piedra sobre piedra, que va a destruirnos de una forma tal que nunca jamás vuelva esto a construirse, que va a acabar con todo. Y aquí viene una cuestión que es importante. Aquí usted, mi querida televidente que me está escuchando, va a sentir orgullo de ser pastusa. El día 9 de mayo de 1814, aquí en Tacines, detrás de la parte del Mora Surco, prácticamente nos tenía ya derrotados el señor Nariño. Pero vino un viento huracanado, una granizada, vino una lluvia torrencial que suspendió el combate. Frente a eso, pues obvio, los nuestros, la gente que conocía el terreno, viene para acá, para Pasto, informa a Luis Merich lo que está pasando de inmediato, cobardemente, como siempre pasó acá con los dirigentes españoles. El tipo sale corriendo, pero llevándose el ejército, amenazando al consejo: o me entregan todo lo pertinente o los mato. Es decir, en la tarde, anochecer, y en la mañana del 10 de mayo de 1814, Pasto queda únicamente en manos de las mujeres, los ancianos, los niños y uno que otro varón. Las mujeres, recordando los episodios macabros, siniestros del 22 de septiembre de 1811, donde hubo violaciones, seguramente ya con los hijos hermanos, producto de esas violaciones, ellas se levantan, sacan los picos, las palas, lo que tienen en la casa para defenderse, y ante todo la fe. Van por la imagen de la Virgen de las Mercedes, la sacan en procesión, bajan a Santiago. Nariño, que estaba en la parte del Calvario con los catalejos observando, pensó que esto era de él y se viene con un grupo muy pequeño de unos 80, 90 hombres.
Ellas fueron las que entonces, el 10 de mayo de 1814, derrotan a Nariño, al personaje que venía amenazándonos desde Popayán con acabarnos, con terminarnos. ¿Dónde surgió entonces el nombre de Nariño? No lo propuso nadie del departamento, lo propuso un cartagenero, que él nunca estuvo en Pasto y por él tampoco conoció, el señor don Bartolomé Calvo, que en esto, como siempre pasa en Colombia, ¿no?, buscando pues quien nos ayude, porque entendamos, para 1904 ya se estaba en el proceso de la creación del departamento, y de principio nosotros habíamos propuesto el nombre Departamento del Sur. Pero el señor dijo, no, dijo, yo me comprometo, porque los caucanos no querían bajo ningún punto de vista. Ellos de principio se habían parado en que la Constitución de 1863 de Hierro Negro, esa, en síntesis, para crear un departamento tocaba pedirle permiso al sector donde uno se iba a segregar, en este caso al Cauca, y el Cauca que iba a permitir que acá nos independicemos. Ya en el 86 se presentó, entonces ya fue más flexible, pero vienen las guerras civiles, y ante todo la guerra de los 1000 días. Para aquel tiempo ya se había elegido a Rafael Reyes, a él le pedía a la dirigencia de acá del sur para que sea quien directamente nos haga el honor de suscribir la ley por la cual se creaba el departamento. Y él que dijo, miren señor, entiéndame, yo tengo muchas amistades en el Cauca, empezando que mi esposa es caucana. ¿Quién se la aguanta a ella? Díganle al que está ahora de presidente, a José Manuel Marroquín, para que sea él. Y en efecto, en las horas de la madrugada del 6 de agosto de 1904, cuando estaba cumpliendo años el señor José Manuel Marroquín, y al otro día se hacía entregar el poder. Yo he dicho, ¿no?, las buenas costumbres, la garantería para que uno al profesor, al jefe, al amigo le conmemore, le celebre buenos años, fue ayer y hoy. Al pobre señor fueron ya pues en la madrugada, y él firmó entonces la ley primera del 6 de agosto de 1904. Con esto donde voy, en efecto, yo soy de los partidarios de que lo que menos debía estar aquí en Pasto el estatus de Nariño, si no es por las mujeres, nosotros hoy aquí en Pasto, en la parte de Vallatriz, no existíamos, porque él fue de los primeros que empezó. Y luego Bolívar, lo que Bolívar dijo, que había que aniquilar, acabar con los pastuzos, las mujeres echadas a otra parte con los niños, porque de lo contrario, de aquí a 100 años van a acordarse de la serie de estragos que le hemos hecho a ellos. Y en verdad que hasta hoy nos estamos acordando. Entonces, estoy plenamente de acuerdo. Este departamento, es que para mí es difícil, ¿no?, cuando viene alguien y tengo que explicarle que el señor que está allí, ¿no?, fue un criminal, que si no es por las mujeres, llega aquí y acaba con el departamento. Entonces, y entonces, ¿por qué motivo ustedes han pedido que lo pongan? Lo que hemos comentado. Ahora, la parte fundamental, ¿qué es lo que la gente de Pasto y el sur de Colombia queríamos? La total autonomía, la independencia de Popayán, porque Popayán nos imponía a todos, hasta un portero. Entonces, queríamos era la independencia, el nombre no importaba. Señor historiador, periodista, con un orgullo interesante compartir estas ideas, estas propuestas. Se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. Quedamos debiendo lo de Agualongo, hemos hablado ya de ese cambio, pero también ese personaje histórico que, sencillo, que tiene... Dígame. Mire, Agualongo es el producto de la lucha que tuvo todo el pueblo de Pasto, porque desde el día 16 de octubre de 1809, cuando hay el combate en Chapal de Funes contra los quiteños, ¿no?, que tampoco viene por la independencia, era que nosotros nos adhiriéramos a Quito. Y yo creo que de pronto nos iba mejor, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasó? Desde ahí está luchando Agualongo y toda la gente. Aquí no hay sector social. Los campesinos, los artesanos, la gente de abajo, la gente en medio, los curas, todo el mundo luchando por lo que vivíamos. Y entonces, únicamente donde Agualongo no estuvo fue en 2 combates. La batalla de Genoy del día 2 de febrero de 1821 y la del 7 de abril de 1822, la que la gente llama Bomboná, pero que es probablemente Cariaco, que en otra ocasión, que usted ve la ocasión, entramos allá. Pero por eso, Agualongo es producto de la forma tan violenta, tan criminal,
cómo pretenden al pueblo de Pasto hacerlo llegar a una cuestión donde todavía no hay independencia. Muchas gracias a Enrique Herrera Enríquez, historiador, investigador y periodista de nuestra región, que como lo hemos escuchado y visualizado, tiene un contexto amplio de la historia, sobre todo desde una mirada crítica y propositiva. Los invitamos a nuestra próxima emisión de Escenarios para seguir construyendo en la tríada de fe, ciencia y cultura. Muy amables.